¿Qué tal, chavos de Cursos para el Aprendizaje? Vamos a seguir revisando los temas de español. El tema de hoy es formas discursivas del texto. Y como recordarás del video anterior, el texto es el mensaje con intención comunicativa que debe poseer sentido, coherencia, adecuación e integridad, debido a que debe ser entendido por el receptor en la acción de comunicarse. Así que el texto se clasificará en dos por sus propósitos en intención comunicativa y por su forma discursiva. Dentro de los textos de intención comunicativa se encuentran los textos científicos, los textos literarios, los periodísticos y los de interacción social. Dentro de los textos discursivos encontramos a los textos descriptivos, a los narrativos y a los argumentativos. Ya se había explicado en el video de introducción al español y a la literatura que los textos científicos eran aquellos que con denotación comunican información, que los literarios conllevan connotación, es decir, la subjetividad de la expresión emotiva, y que los periodísticos el informar objetivamente sobre hechos actualizados. Pero, ¿qué hay con los textos de interacción social? Bueno, pues en estos, la función apelativa, es decir, la intención de invitar a realizar actos sociales, está totalmente representada. En cuanto a una descripción en los textos de formas discursivas, es el presentar a elementos de un relato las cualidades que los representan. Se puede hablar entonces de cómo es o cómo fue un personaje o un lugar. Las narraciones son los discursos que estructuran en tiempo y en espacio sucesos, así como en los cuentos o en las novelas que alguna vez has leído. La argumentación presenta una opinión sostenida sobre un planteamiento de un problema. Y listo, ya lo tenemos todo en cuanto a clasificación de los textos. Ahora veremos este tema, los nexos. Los nexos son palabras que unen enunciados y párrafos para darle la coherencia a un texto. Tenemos distintos tipos como la unión, en el caso de y, en, y, que, los de causa, el por qué, pues, puesto que, ya que, de consecuencia como así, de este modo, luego y por tanto, de concesión, aún, aunque, a pesar de oposición, como contra, pero no obstante y sin embargo. Luego están los de comparación, como, tal como, así como, contra, los de consecución, como tanto que, tan que, de modo que. Se encuentran los de continuación, como también, además, de igual manera e incluso. En los de ejemplificación tenemos, por ejemplo, sí, cuando. En los de conclusión, así pues, por ende, por tanto, en resumen. Condición son sí, siempre que, con tal que. Los de finalidad, para, a fin de que, a qué. Y los de relación, el cual, qué y quién. Entonces, ¿qué? ¿Vamos bien? Ok, déjame explicarte otro tema que es referente a español, que se trata de comprensión lectora. Esto es otro examen nuevo y tú tienes que entender cómo estructurar tus ideas para poder comprender un texto. Ahí te va. Resulta que en un texto se pueden distinguir diferentes tipos de ideas, una general, unas principales, otras secundarias y otras complementarias. La idea general es el núcleo del texto, puesto que todo el texto gira en torno a esta. Las ideas principales son las que coordinan la estructura del texto y también constituyen la base del escrito. Las secundarias siguen a partir de la idea principal y cuya función primordial es ampliar o precisar la información del escrito. En las complementarias se adicionan una información más de las ideas secundarias. Además de que se recomienda identificar las ideas, se deben tener una secuencia de pasos para poder entender un texto. Esto es, primero, leer el texto completo,
Número 2, subrayar las palabras cuyo significado no conozcas y luego buscarlas en el diccionario. Número 3, dividir el texto en párrafos pequeños. 4, buscar las ideas centrales en cada párrafo. 5, reunir las ideas para tener una concepción general del escrito. Y 6, localizar datos, acontecimientos, personajes, conclusiones y el título. Esto en textos literarios. Y sí, ya casi termino. Vámonos nada más a la oración. La oración es la unidad mínima del lenguaje con sentido completo, es decir, la oración es la palabra o conjuntos de palabras que expresan una idea completa. Se clasifican en dos, enunciado u oración unimembre y enunciado bimembre. La oración unimembre es aquella que está formada por una sola palabra. Ejemplos son cállate o vete, aunque podemos tener otros ejemplos como llovió todo el día, en donde hay más elementos pero sigue siendo parte de las oraciones unimembres. Una oración bimembre es aquella que tiene más de una palabra, pero principalmente está compuesta de sujeto y predicado. El sujeto es la persona, animal o cosa de la que se habla en la oración, también es quien realiza la acción y lo podemos identificar como un sustantivo, es decir, cualquier palabra que haga alusión a una persona, animal o cosa, como un pronombre personal, yo, tú, él, nosotros, ustedes, ellos, o como un nombre. Existen dos tipos de sujeto, el sujeto explícito y el sujeto implícito. El sujeto explícito también se le conoce como sujeto expreso y es aquel que aparece escrito o dicho en una oración, ya sea con un nombre, con un pronombre o con un sustantivo. Y en el sujeto implícito, tácito o morfológico, que son sinónimos, no tenemos escrito al sujeto. La otra parte de la oración es el predicado. El predicado es lo que se dice del sujeto y está compuesto por verbo y un complemento, en donde el verbo forma parte del núcleo del predicado. Pueden ser tres complementos: el directo, indirecto, circunstancial. El directo es cuando quien realiza la acción del verbo es el sujeto, pero a veces la acción se transfiere a un objeto. En estos casos se le llama complemento directo o complemento del objeto directo. Si pensamos en un ejemplo como Mariana soltó el puñal, tenemos que el verbo es soltó y el complemento directo es el puñal. Para localizar el complemento directo podemos preguntar ¿qué o cuál? El complemento indirecto es cuando el sujeto que realiza la acción del verbo transfiere dicha acción a otro sujeto y podemos encontrarlo con las preguntas de ¿a quién?, ¿a qué?, ¿para quién? Mientras que el complemento circunstancial es cuando el verbo está acompañado por palabras que se refieren a tiempo, modo, lugar, finalidad, etc. Podemos encontrar a este complemento con las preguntas de ¿dónde?, ¿cuándo?, ¿cómo?, ¿para qué? Y ahora sí, ya que reunimos los elementos de una oración, podemos hacer unos ejercicios. Una oración como la siguiente: Luisa prepara la comida para sus invitados. Nos sirve para identificar que Luisa es el sujeto, prepara es la acción, o sea, el verbo, y prepara la comida para sus invitados es el predicado, o sea, lo que se dice de Luisa, del sujeto. Y otras cositas que están ahí escondidas es la, como un artículo, también sería el, los, un, una. Luisa es un sustantivo o nombre propio. Invitados también es un sustantivo. Comida es otro sustantivo. Prepara es el verbo o el núcleo del predicado. Y la comida para sus invitados es el complemento. En este otro ejemplo de oración como aprendíamos matemáticas, encontramos que aprendíamos es el verbo, la acción, o el núcleo del predicado. Aprendíamos matemáticas es lo que se dice de un sujeto, o sea, el predicado. Matemáticas es un sustantivo. Y como no está escrito un sujeto o una persona, animal o cosa, estamos hablando de un sujeto tácito, que podría estar sustituido por un pronombre, nosotros.
Nosotros aprendíamos matemáticas. Y además, no es cierto, ya terminamos. Son 3 temas que vas a vaciar en 3 exámenes de contenido de DatQuiz. Por favor, pide que te los habilite un asesor de cursos para el aprendizaje. Te recomiendo que para tus 3 exámenes revises cuánto tiempo tienes disponible, leas muy bien las preguntas y las opciones para elegir la respuesta que es correcta y solamente. ¿Ok? Mucha suerte. Nos vemos.